capítulo 2, versículo 19 en adelante. Y le damos lectura en el nombre de Jesús. Dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. Bueno, leíamos en el libro de Marcos que Jesús le hablaba a los fariseos. Él le respondía, en este pasaje le respondía a los fariseos que le habían preguntado sobre por qué los discípulos de Juan ayunaban y sus discípulos no lo hacían. Entonces Jesús les respondía que en el versículo 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y yo meditaba en esta palabra porque sencillamente Jesús les estaba hablando o confrontando a los fariseos sobre la nueva enseñanza que Jesús traía, ¿no? Que era muy diferente a la que los fariseos enseñaban, que era basada en las obras, basada en los sacrificios que uno podía llegar a hacer, pero Jesús siempre los confrontó porque ellos hacían todas esas obras para ser vistos por los hombres. No, nada de lo que ellos hacían era voluntario y no había como amor para hacerlo, sino que lo hacían porque estaban obligados por la ley a hacerlo. Y Jesús, en pocas palabras, les quiso decir que su enseñanza o lo que Él traía, lo nuevo de Él, no podía ser contenido en las viejas enseñanzas o en la vieja vida, porque Dios siempre, o Jesús siempre, trae lo nuevo para nuestra vida. Cada día que nosotros llegamos a este lugar, trae nuevas enseñanzas para nuestra vida, pero no la podemos atesorar si hay parte de la vieja vida en nosotros. No podemos decir hoy cambio y mañana sigo siendo la misma persona, o sigo teniendo el mismo vocabulario, o sigo viviendo la vida vieja. Y sabe que Jesús los llamaba religiosos a los fariseos, y muchas veces se ha usado esa palabra porque ellos se basaban mucho en la ley, y yo buscaba sobre por qué era que Jesús los confrontaba de acuerdo a la ley. Y sabe que la ley establecía sacrificios y establecía normas que ellos tenían que cumplir, pero ninguna de ellas estaba basada en el amor. Y Jesús siempre les llevó la contra en eso, porque Él se basaba en el amor y la compasión. Y sabe que hay un hombre que habla la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, que yo le voy a invitar a que lo leamos. Es una historia muy conocida. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Y me llamaba la atención porque durante toda una semana estuve con esta historia en mi cabeza. No es una historia común, sino que es algo que Jesús hizo. Y sabe que meditaba en este hombre Nicodemo, dice que era un principal de los fariseos, ¿no? Que era un hombre importante, no era un hombre que no tenía conocimiento de la ley, no era un hombre que era no era uno más, digamos, sino que era alguien respetado, con una buena reputación. Pero él se acerca de noche a Jesús porque de algún modo él quería cuidar su reputación, pero él entendía que Jesús es el Hijo de Dios porque le dijo que nadie puede hacer esas señales si no está Dios con él. De alguna manera él se sintió confrontado por lo que él veía, por lo que él era testigo, pero también se sentía quizás en la encrucijada de poder entender qué era lo que él había aprendido durante muchos años, ¿no? De basarse por las obras, de hacer cosas de acuerdo a la ley que de alguna manera justificaban sus actos, porque la ley hacía eso. Los sacrificios que ellos hacían justificaban de alguna manera lo que el pecado durante un año, ¿no? Y ellos tenían que ofrecer ese sacrificio de acuerdo a la ley. Y sabe que muchas veces nosotros nos llegamos a parecer a Nicodemo. Nos olvidamos, nos enfocamos en el servicio, nos enfocamos en todo lo que tenemos que hacer y nos olvidamos de la esencia, de por qué lo vamos a hacer, a qué lo estamos haciendo. Muchas veces llegamos, y me incluyo porque muchas veces me ha pasado así, que uno llega un momento que empieza a hacer todo como automáticamente y nos olvidamos que la esencia de lo que nosotros vamos a hacer tiene que ser el amor a Dios. No solo para cumplir con una obra, no solo para cumplir con una tarea que sea asignada, sino porque sabemos que todo lo que llegamos a hacer, sea poco, sea mucho, lo hacemos para el Señor, porque estamos agradecidos de todo lo que Él hace en nuestra vida. Y sabe que Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Y yo me imagino a Nicodemo pensando, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y Jesús no le estaba, si bien hablando del nacimiento natural que cada uno de nosotros hemos tenido, sino le hablaba de un nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento espiritual. Y sabe que me llama la atención este hombre Nicodemo, que él, si bien él era un principal, un hombre importante, lo llama a Jesús maestro. Y muchas veces nosotros tenemos que reconocer también en nuestra vida que aunque tengamos cualquier posición o cualquier cargo, también tenemos que reconocer que sobre nosotros está Dios. Sobre cualquier persona está Dios. Pero Jesús le dice a este hombre que es necesario nacer de nuevo. Y muchas veces nos pasa a nosotros que pensamos que el nuevo nacimiento es el momento en el que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Desde ahí comienza, pero necesitamos un cambio en nosotros.
necesitamos un cambio de vida, un nuevo nacimiento. No quiere decir que nosotros vamos a cambiar dentro de la iglesia, sino afuera también, en todo momento, en todo lugar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de manejarnos en todo lo que nosotros nos movemos, en la escuela, nuestros amigos, en el trabajo, en todo, porque de esa manera nosotros estamos identificando que somos hijos de Dios. ¿Sabe que le decía que muchas veces nosotros nos enfocamos en el servicio? Pero ¿sabe que hay algo tan perjudicial en una persona que sea un excelente servidor, que sea un excelente obrador aquí dentro de la iglesia, pero que su corazón no haya sido transformado? No es perjudicial para los demás, pero sí es perjudicial para uno mismo. Si yo fuera una excelente servidora, cumpliera con todas las tareas que me asignen, pero mi corazón no es transformado, va a llegar un momento que mi corazón con una pequeña cosa va a empezar a envenenarse y va a empezar a obrar de mala manera. Hay un ejemplo en la palabra que nos habla de eso, que es en Génesis, nos habla de Caín y Abel. Los dos dice que presentaron su ofrenda a Dios, pero dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín, porque si bien los dos ofrecieron ofrenda, uno tenía como la intención o le puso el amor o el agradecimiento a su ofrenda, y el otro lo hizo por cumplir una tarea. Y llegó a ser esa pequeña cosa, llegó a ser tan perjudicial para Caín que terminó matando a su hermano. Y muchas veces esas cosas que no son transformadas en nuestro corazón nos llevan a ser pecados irremisibles, sí, que son perdonables para Dios, porque Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos de todos los que hagamos. Pero muchas veces yo me imagino, si uno cometiera algo así como Caín, nosotros podemos arrepentirnos, pero ya no podemos cambiar lo que hicimos. Entonces muchas veces tenemos que procurar que nuestro corazón sea transformado. Dios quiere que nosotros le sirvamos, que nuestra vida la ofrezcamos para Él. Pero yo creo que Dios está más interesado en que usted y yo seamos transformados, primeramente. Y le voy a leer en Tito capítulo 3. Dice en el versículo 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y sabe que muchas veces se ha hablado del arrepentimiento y muchas veces se ha hablado de un cambio de vida. Y no creo que sea por casualidad, sino porque Dios está interesado en que nosotros podamos acercarnos a su reino. Jesús le hablaba a Nicodemo y le decía que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en su reino, ¿no? Y sabe que recién leyendo dice que nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo.
Es decir, que nosotros no podemos hacer nada. Nada, ningún esfuerzo que podamos hacer nos va a transformar o nos va a justificar si no es por el Espíritu Santo. Porque si no, nosotros estaríamos invalidando la obra del Espíritu Santo que Él hace en nosotros. No sé cuántos de ustedes conocen la obra del Espíritu Santo. Yo les voy a mencionar aquí. Dice que el Espíritu Santo nos consuela, acompaña y enseña, nos convence de pecado, nos guía a la verdad, nos da poder para testificar que somos hijos de Dios, nos capacita, nos da dones, nos santifica y nos hace libres. Y quiero leerles en Zacarías. Zacarías 4, versículo 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y sabe que Dios cada día nos da la oportunidad de que nosotros podamos acudir a Él, porque es en el único que podemos recibir transformación a través del Espíritu Santo. Yo había notado que solo el arrepentimiento nos acerca a Dios. Y es de esa manera en que nosotros nos humillamos ante el Señor y reconocemos que necesitamos de Él para ser transformados. Porque ni aunque fuéramos la persona más capacitada, la persona más profesional, no podemos hacer nada para ser transformados. Si no es por el Espíritu Santo, nada podemos hacer. Y muchas veces nos olvidamos de pedirle al Espíritu Santo la ayuda, el consuelo, la capacitación. Nos olvidamos muchas veces de pedirle. Y queremos ser profesionales o queremos ser buenos servidores. Y realmente sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin el Espíritu que nos guíe, sin el Espíritu que nos enseñe, sin el Espíritu que nos corrija, no podemos hacer nada. Y sabe que hace unas semanas pasamos con mi esposo a orar cuando estaba en el tiempo de administración. Y sabe que hay algo que me quedó muy grabado en el corazón, que nos dijo el pastor. Que él nos dijo que todo comienza desde el altar y sabe que se me quedó muy grabado porque no lo entendí en el momento, pero a través de su palabra pudo darme la dirección el Señor de qué era realmente lo que nos había dicho, porque la palabra es para eso, para enseñarnos, para guiarnos y para conocer su voz también. Y sabe que yo buscaba qué era un altar, y a través de su palabra entendí que el altar representaba un nuevo comienzo, o representa un nuevo comienzo. Cada hombre que realizó un altar para ofrecer sacrificios al Señor, a partir de ese momento comenzaba una nueva etapa en su vida, o comenzaba una nueva etapa, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabe que les quiero compartir Primera de Reyes 8. Del versículo 22 en adelante. Es bastante extensa, pero vamos a ir resumiendo un poco. Dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel,
y extendiendo sus manos al cielo dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Y también vamos a leer el versículo 54, porque es bastante extensa la oración que hace Salomón. Y dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él ha dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos dejes. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Y sabe que en este pasaje nos habla de Salomón, que él, por la misericordia de Dios, pudo construir el templo al Señor, porque David estaba deseoso de construírselo, pero Dios le dijo a David que él no se lo construiría. Siempre el arca de Jehová había habitado en tiendas, y cuando David incansablemente le pedía a Dios que él pudiera construirle un lugar para que posara el arca, Dios le dijo a David que no, que él no se lo iba a hacer, pero que sí uno de sus hijos lo iba a hacer. Entonces Salomón, con 22 años, él era un joven todavía cuando asumió el reino, y a él fue dada la palabra de que él iba a construir el templo para el Señor. Entonces, cuando terminaron de construir el templo, Salomón dice que dedicó el templo con esta oración, que si usted después la quiere leer toda, es una hermosa oración, donde él consagra el templo para el Señor. Y muchas veces yo meditaba en esta palabra, meditaba sobre que muchas veces nosotros debemos dedicarle nuestro cuerpo al Señor, que dice que es templo del Espíritu Santo. Y es allí donde nosotros debemos presentarlo al Señor como una ofrenda, consagrarlo para Él, que todo lo que podamos hacer, decir, pensar, sea para Él, para su gloria, para glorificarlo a Él. Y sabe que la palabra altar en hebreo significa lugar de matanza. Y sabe que en ese momento comprendí lo que el pastor nos dijo en ese momento, que todo comienza desde el altar. Aquí en el altar es donde nosotros matamos el orgullo, matamos la desobediencia, sacrificamos nuestra voluntad para que sea la voluntad de Dios primero, porque muchas veces nosotros creemos que es orar en la banca, y que puede ser, Dios nos puede tocar en cualquier lugar, pero muchas veces debemos humillarnos y acercarnos al Señor con esa gratitud de que Él tiene misericordia
y de que Él nos puede perdonar de cualquier cosa que nosotros hagamos, siempre y cuando nuestro corazón sea sincero y esté humillado ante su presencia. Y sabe que hoy no es la excepción. Hoy Dios nos da una nueva oportunidad también para que nosotros podamos humillar nuestro corazón y reconocer delante de Dios que muchas veces nosotros no tenemos ese completo nacimiento o ese completo nuevo nacimiento en Él, que necesitamos cada día ser transformados, porque todos los días el pastor nos dice que es algo de todos los días, que es comenzar el día humillándonos a Él y pidiendo que Él nos guíe, que Él nos enseñe, que Él nos corrija. Y es algo que todos los días debemos hacer. Por eso le digo que hoy no es la excepción. Dios tiene preparado el altar para nosotros, donde nosotros podemos sacrificar todo lo que venimos cargando, nuestras luchas, nuestras pruebas, dificultades, pensamientos, argumentos, todo eso se tiene que sacrificar en el altar, para que sea Él obrando nuestra vida, que el Espíritu Santo pueda romper toda atadura, todo argumento de nuestra mente y pueda ser transformado nuestro corazón, porque Él es el único que nos puede transformar.